El 4 de julio de 1967, vemos cómo Eddie escapa corriendo de la policía por varias calles, ya que acaba de robar algo, hasta que finalmente se esconde en la barbería del sector. Al hacerlo amenaza a Calvin padre y su trabajador con que tiene un arma, pero en realidad solo estaba robando un poco de comida, debido a que nadie le da trabajo y solo quería celebrar las fiestas. En ese momento la policía toca la puerta de la barbería, por lo que Calvin padre se apiada de Eddie, y lo hace pasar como si fuera uno de sus clientes, despistando a los agentes de esta manera, y dándole una nueva oportunidad al tipo, iniciando de esta manera una gran amistad. Así comienza La Barbería 2. Luego de recuperar su barbería, Calvin y los demás vuelven al negocio, donde continúan haciendo su trabajo mientras hablan de diferentes temas y se divierten un poco. En medio de esto vemos como Ray llega vendiendo discos, pero Calvin les recomienda que no le compren nada ya que son de mala calidad. Justo en ese momento, Jimmy entra en la barbería vistiendo traje, debido a que ya no trabaja más como barbero, y de hecho inicia su carrera como asistente de un importante político. Este tiene cita con Isaac para su corte, pero un tipo se le adelanta por lo que se molesta, mientras Isaac le dice que luego lo atendería. Algo que no le gusta a Jimmy, quien le recuerda que esa silla solía ser suya y discute con el tipo. Al ver esto, Terry le dice que ella lo puede ayudar con su corte, algo que lo sorprende, al igual que a los demás, ya que en el pasado ambos se la pasaban discutiendo. Aún así, Jimmy acepta la oferta y se sienta en la silla de Terry algo confundido. Al hacerlo, la chica le pregunta sobre su trabajo como asistente del concejal Brown y lo trata de buena manera. Además, en un momento le ofrece un poco de su jugo de manzana. Al ver esto, Jimmy se ríe y cree que todo es una broma, debido a que Terry nunca lo ha tratado así, a lo que la mujer le dice que solamente está trabajando en su carácter. Jimmy no le cree nada y prefiere irse por seguridad, por lo que Terry lo insulta como en los viejos tiempos, a lo que el tipo dice que esa sí es la Terry que conoce. Luego de eso todos continúan hablando, y Calvin termina con uno de sus clientes, quien le deja una buena propina, por lo que este le pregunta si se ganó la lotería, a lo que el tipo le dice que en realidad vendió su negocio en el vecindario al departamento de desarrollo por un buen dinero y ahora se retiraría. Es por eso que todos discuten sobre la situación, ya que van varios negocios tradicionales que se convertirán en otros más comerciales. Pero Calvin dice que mientras sea para el progreso del vecindario le parece algo bueno. Después de esto, vemos cómo Isaac se cree la estrella del lugar y muestra todas sus habilidades como barbero, haciendo trucos y llamando la atención. Todo eso ante la mirada de los demás, quienes creen que es algo innecesario. Por su parte, Calvin pasa el rato cuidando de su pequeño hijo, mientras le deja saber que algún día ese lugar sería suyo. Luego este se dispone a llevar al pequeño para que lo cuiden, pero antes pasa por el salón de belleza de Janelle y pregunta por esta para que le pague el dinero de la renta del local, pero la mujer no está allí. En medio de esto conocemos a Gina, una de las estilistas del salón, quien saluda a Calvin y a su hijo. Además nos enteramos que Gina fue novia de Calvin antes de que ese se casara con Jennifer y bromea con él, molestándolo con el hecho de haberla cambiado por su esposa. Calvin le pregunta por qué siempre que lo ve lo molesta, a lo que Gina le dice que es porque aún lo aprecia, pero Calvin le dice que mejor le demuestre su aprecio, diciéndole a Janelle sobre la renta, y luego se va del salón con su pequeño. Después de esto, Calvin lleva a su hijo con esta mujer llamada Miss Emma, quien cuida de varios pequeños del vecindario en su casa, y solía cuidarlo también a él cuando era un niño, donde lo crió de la mejor manera como si fuera su propio hijo. Al mismo tiempo, Ricky habla con su novia, quien le reclama por no dedicarle el tiempo suficiente. Este le dice que ha estado ocupado, pero la mujer no le importa y le sigue reclamando, por lo que Ricky le deja claro que es mejor que no lo presione, ya que debería respetar su espacio. Todo eso ante la mirada de Dinka, quien dice que Ricky es el mejor, pero Terry solo cree que es un payaso. Momentos después en el salón de belleza, las mujeres hablan un poco y se divierten, hasta que al lugar entra Dinka a entregarle algo a esta chica llamada Shauna, a quien le llama la atención el tipo por su manera de ser. En la barbería todos continúan debatiendo sobre temas de política, pero justo allí entra Dinka y le dice a Calvin que debe ver algo. Este se acerca a la ventana, donde ve que al frente de la barbería hay un letrero que promociona una nueva barbería llamada Corte Snappy. Es por esto que Calvin y los demás salen a ver lo que pasa y conocemos a este tipo llamado Quentin, quien es el encargado del proyecto. Calvin le pregunta qué significa eso, a lo que el tipo le dice que Corte Snappy es una barbería franquicia en todo el país y él sería el dueño de la primer sede en Chicago. Calvin está preocupado ya que eso afectará su negocio, a lo que Quentin le dice que no cree que sea así, ya que su barbería es tradicional e importante para el vecindario. Aún así, Calvin dice que el tipo solo quiere ponerle competencia, a lo que este le responde arrogantemente que en realidad no lo es, dejándole saber que en 6 meses su barbería quebraría y él aprovecharía para comprársela al banco y montar allí un negocio más rentable, por lo que le dice que se la puede vender en ese momento y evitar problemas, aunque sabe que no la venderá por su orgullo. Calvin está muy molesto al saber todo esto, mientras el tipo se va en su lujoso auto. En ese momento los demás se acercan diciendo que una nueva barbería los sacaría del negocio, a lo que Calvin dice que solo tendrán que mejorar su servicio y le pregunta a Ricky si hizo el depósito que le pidió que hiciera. El chico no lo hizo diciendo que no tuvo tiempo, algo que molesta a Calvin y a los demás, quienes creen que andan cosas raras por lo que discuten. Isaac dice que debió enviarlo a él y
y critica el corte que Ricky le hizo a su cliente, algo que no le gusta a este, aunque Calvin dice que no es momento para pelear. Y luego, mientras vuelven a trabajar, Isaac se disculpa por lo que dijo. Al volver a la barbería, los chicos revisan la página web de Corte Snappy, donde ven cómo el lugar ofrece muchas más comodidades a sus clientes, y estos miran asombrados, mientras Calvin se ve molesto por la situación. En medio de eso, unos clientes del lugar hablan de cómo hay rumores de que en otras partes del país, Corte Snappy ofrecía cosas increíbles y lujosas. Incluso uno de ellos dice que en el piso tienen una pecera, de la cual pueden elegir peces para comerlos. Al escuchar eso, Calvin dice que eso es ridículo. Además, les deja saber que eso no es una barbería real, ya que no tenía tradición, buenas conversaciones ni barberos reales, así como la suya. En ese momento al lugar llega este chico llamado Kennard, y Calvin no se ve muy contento, ya que este es familiar de su esposa y lo envía a trabajar en la barbería. El chico no le agrada a nadie, ya que es demasiado hablador. Calvin no quiere darle trabajo, pero al Kennard ver la primera silla vacía, cree que Calvin la guardó para él, por lo que luego de saludar a los demás quienes se ven incómodos, se dispone a organizar sus cosas y pone fotos de sus modelos favoritas, algo que no le gusta a Eddie, ya que a él no lo dejaban hacer eso. Mientras Calvin no tiene más opción que dejar a Kennard, pero le advierte que está en periodo de prueba. Después de todo esto, Eddie va de camino a casa donde habla con un tipo, y en un momento ve a esta mujer a través de la ventana, por lo que trata de salir del metro rápidamente, pero no logra hacerlo, y solo se la queda mirando, mientras tiene un recuerdo de años atrás, donde estaba en el metro con su grupo de canto, hasta que en una parada, vio a la misma mujer en otro vagón del tren, donde cruzaron miradas, por lo que este salió corriendo hacia ella, pero no pudo entrar, y solo se quedó mirando cómo la mujer se iba sin conocerla. Es por esto que Eddie decidió salir corriendo, y hacer lo imposible por llegar hasta la otra estación, y luego de un gran esfuerzo, logró alcanzar el tren a último momento, donde se acercó a la mujer muy cansado, y esta finalmente le dejó saber que su nombre era Loretta, algo por lo que Eddie sonríe victorioso. Por otro lado, Calvin habla con su esposa Jennifer, y le cuenta que deben mejorar para hacerle frente a la competencia. Jennifer le dice que no se preocupe, ya que su barbería estaría bien, debido a que es parte importante de la comunidad, pero Calvin está preocupado, y le cuenta que alguien dijo que en Corte Snappy tenían peces y los preparaban para los clientes, algo que le parece ridículo a Jennifer, por lo que ambos se ríen. Mientras por su parte Terry continúa trabajando en controlar su temperamento, aunque en realidad no se siente muy cómoda haciendo esto. Al mismo tiempo, vemos como Jimmy llega a su trabajo en el consejo, disfrutando del momento. Más tarde ese día, conocemos oficialmente al concejal Laylo Brown, quien es un político arrogante. Jimmy le pide unos minutos para hablar acerca de la barbería de Calvin, y aunque el tipo dice que no tiene tiempo, finalmente decide escucharlo. Aquí el chico le cuenta sobre la apertura de una nueva barbería que afectará el negocio de Calvin. El concejal le dice que la competencia no es algo malo, pero Jimmy le recuerda que el proteger los negocios tradicionales de la zona le puede servir para mejorar su imagen y su campaña. En el vecindario siguen apareciendo nuevos negocios, y es por eso que Samir y los demás propietarios del sector convocan a Calvin a una reunión, donde le dejan saber a este que el departamento de desarrollo les propuso muy buen dinero por sus negocios, y estaban dispuestos a aceptar la propuesta. Al escuchar esto, Calvin les dice que parece que ya tienen una decisión tomada, por lo que no entiende para qué lo citaron, a lo que estos le dicen que si él decidía vender la barbería, tal vez les podrían ofrecer aún más dinero, pero Calvin les dice que no piensa vender, ya que la barbería lleva mucho tiempo allí y vale mucho más que el dinero, por lo que se retira mientras los demás le piden que lo reconsidere. Más tarde ese día en la barbería, Eddie habla con Terry sobre cómo controlar su temperamento, y al lugar llega Calvin, quien reúne a todos los barberos. Aquí les cuenta que Corte Snappy abriría en 3 semanas, por lo que tendrían que hacer algo para no perder sus trabajos. Es por eso que les cuenta que planea hacer un asado para los clientes en forma de agradecimiento, algo con lo que todos están de acuerdo, aunque les dice que para esto necesita el dinero de la renta de sus sillas, y esto no les gusta mucho. En medio de eso nos enteramos que Eddie no paga renta, y Terry pregunta por qué no lo hace molesta, a lo que Eddie le responde que simplemente las cosas son así. Calvin también les cuenta que habrían nuevas reglas, como no decir malas palabras y no llegar tarde, refiriéndose a Ricky. También le ordena a Kennard retirar las fotos de las modelos, para luego decirles que de ahora en adelante debían tratar a los clientes por su nombre y no podían hablar fuerte, haciendo que todos se quejen de estas nuevas normas. Aún así, vemos como no tienen más opción que obedecer, por lo que la barbería está silenciosa y cada uno simplemente hace su trabajo, donde Calvin y los demás llaman a los clientes por su nombre, además con una amabilidad excesiva que se ve falsa, algo que les parece raro. En ese momento Jimmy llega a la barbería y se molesta al ver que Isaac tiene otro cliente, por lo que le recuerda que tenía una cita y debe atenderlo en ese mismo instante. Isaac trata de contenerse por las reglas de Calvin y le pide disculpas a Jimmy, diciéndole que en un momento lo atendería, pero este continúa discutiendo, mientras dice que por no respetar el tiempo los negocios afroamericanos no prosperaban, y continúa discutiendo en el lugar hablando de más como siempre. Es por eso que Calvin le da la señal a Isaac para que le responda a Jimmy, y todos le dicen lo que piensan a este, quien no tiene más opción que sentarse a esperar su turno.
El fin de semana es el asado en la barbería, donde Eddie es el encargado de la comida, mientras continúa hablando como de costumbre. Por su parte, Ricky ve como Shawn está interesada en Dinka y termina aconsejándolo, diciéndole que debería tener algo con ella. Pero Dinka aún parece estar enamorado de Terry, por lo que Ricky le dice que una mujer como Terry no es para él y debe mejor darse la oportunidad con Shauna. En medio de eso, Calvin le pide a Isaac ir por unas bolsas de hielo, algo que no le gusta a este, ya que según él, es el barbero que atrae más clientes al negocio y le puede pedir eso a Kennard. Calvin le responde que se alegra que le esté yendo bien, pero solo le está pidiendo un favor, preguntándole si lo haría o no, y finalmente Isaac acepta hacerlo. Luego vemos cómo esta pequeña se acerca a comer algo, y Eddie le da una carne, pero esta dice que parece quemada. Eddie le dice que no lo está, y termina discutiendo con la pequeña. Es por eso que el tipo se molesta y tira la comida, por lo que la pequeña le grita y se va molesta a llamar a su tía, mientras Eddie le dice que no le tiene miedo, aunque minutos después, vemos que la tía de la pequeña es Gina. Aquí ambos se encaran y discuten delante de todos, pero finalmente hacen las paces. Después de todo esto, Eddie se dirige a casa, y mientras espera el metro recuerda cómo inició su relación con Loretta, y cómo ambos compartían con los padres de Calvin en el pasado. Al día siguiente, todos ven cómo ponen el aviso de corte Snappy, mientras Calvin está preocupado por todo lo que vieron en la página web, pero Ricky le dice que no se preocupe, ya que eso no significa nada, para luego todos entrar a la barbería. Más tarde todo vuelve a la normalidad, por lo que todos hacen su trabajo mientras escuchan música y se divierten, aunque al llegar Calvin los regaña por hacer escándalo más temprano de lo común. En medio de esto, uno de los clientes de Terry le dice que lo que ella necesita es un hombre musulmán como él, pero ella le dice que no está interesada. Debido a esto, se desata un debate sobre las religiones y Terry se molesta con el tipo. Es por eso que va a la parte trasera, donde encuentra a Ricky durmiendo durante su turno y lo despierta intencionalmente, preguntándole sarcásticamente si la pasó bien en la noche. Ricky le dice que no sabe nada de él. Además le deja saber a Terry que uno de sus problemas es su mala actitud. La chica le dice que ya no es la misma de antes, a lo que Ricky le responde que solo está pretendiendo ser alguien que no es. Además le reclama por no hacerle caso a Dinka solo porque es un buen hombre, ya que según él, ella solo busca un tipo que la engañe y la trate mal. Es por eso que ambos discuten fuertemente, pero inesperadamente terminan besándose, dejando ver que en realidad se gustan, aunque justo allí son sorprendidos por Isaac, quien los mira asombrado, por lo que avergonzados ambos hacen como si nada hubiera pasado. Después de todo esto vemos como Ricky y Eddie pretenden entrar a corte Snappy para ver cómo es en realidad, pero son descubiertos por Calvin, quien al enterarse de lo que piensan hacer, les dice que no está de acuerdo y no permitirá que lo hagan. Aún así, momentos después, Calvin y los demás entran a corte Snappy, donde al Eddie encender las luces, ven como el lugar es mucho más grande y lleno de lujos para sus clientes, algo que los asombra a todos excepto a Calvin, quien dice que no ve los peces de los que tanto hablaron, pero en ese momento este ve como si hay una pecera en el lugar, aunque dice que esos no se pueden cocinar. Cada uno de los barberos está deslumbrado por todas las cosas que hay allí, mientras Calvin se preocupa más por su negocio. Además, en el lugar también hay una cancha de baloncesto, algo que lo molesta más. Kennard invita a Jimmy a jugar un poco y este acepta, pero en medio del juego dejan al descubierto una ventana, donde pasa un tipo que pide que lo dejen pasar, por lo que no les queda más opción que hacerlo. Al entrar el tipo, comenta que en Los Ángeles también hay un local de esos y pide que le hagan un corte. Calvin dice que al frente lo pueden atender, pero el tipo quiere que sea allí, por lo que Isaac se ofrece a hacerlo, mientras le muestra las máquinas de última generación a Calvin, diciéndole que eso es mucho mejor que su barbería, quien al ver todo esto decide irse molesto, pero mientras sale, es sorprendido por el agente Williams, quien llega a revisar la escena. Calvin se hace como el que no sabe nada y solo trataba de ayudar, pero el detective sabe que solo entró a espiar a la competencia, por lo que le pregunta si no dañó nada. Este le dice que no, y el detective entra al lugar, mientras Calvin se retira más preocupado. Ya estando en casa, Calvin mira a su pequeño, mientras le dice a su esposa que lo único que quiere es que su hijo tenga todo lo que él no tuvo, a lo que Jennifer le dice que todo estaría bien. Al día siguiente en la barbería, vemos como Ray Ray vuelve al lugar vendiendo cosas, y Calvin lo recibe de buena manera, algo que le parece extraño al chico, quien se disculpa por ir de nuevo, pero Calvin le dice que quiere hablar con él sobre el negocio. Ray Ray está confundido, y sigue a Calvin temeroso de que lo vuelva a tratar mal, aunque este le dice que se calme, ya que en realidad necesita que le consiga varias cosas para mejorar la barbería y darle un poco de estilo. El chico le responde que puede hacerlo y lo ayudará a acabar con corte Snappy, a lo que Calvin le deja claro que no tiene nada que ver con eso, y solo es para la mejora de su negocio, aunque Ray Ray sabe que no es así, y le dice que corte Snappy caerá. Después de todo esto, empieza la remodelación de la barbería, donde Calvin le compra a Ray Ray unos cuadros para darle estilo al lugar y otros artículos de dudosa procedencia, algo que los demás no entienden. Un día Jimmy entra a la barbería y se acerca a Calvin, diciéndole que saldría en las noticias, ya que el concejal estaba en el vecindario, visitando los negocios de la zona demostrando su apoyo para mejorar su reputación. A Calvin no le gusta la idea, pero Jimmy le dice que es buena publicidad y le serviría a la barbería. Calvin no está de acuerdo, ya que ese lugar no es un centro comunitario para hacer política, por lo
lo que Eddie dice que eso mismo decía su padre, y recuerda un día en el que los miembros de las Panteras fueron al lugar a hablar sobre la revolución y sus ideales, mientras Eddie pretendía apoyarlos ante la mirada del padre de Calvin, a quien no le gustaba. Pero al Eddie ver que eran muy radicales, dice que los tipos estaban locos. Unos momentos después, el concejal entra a la barbería con las cámaras de televisión, saludando a los presentes, pretendiendo que le importa a la comunidad. Además miente diciendo que solía cortarse el cabello allí cada semana, aunque ni siquiera conoce a Calvin. Con la ayuda de Jimmy, el concejal lo saluda y lo presenta como una persona valiosa para la comunidad, al igual que la barbería, pero solo lo usa para dar un sermón político en su beneficio. Finalmente el tipo le pide a Calvin que le corte su cabello, y este se dispone a hacerlo. Justo allí Eddie se interpone y le dice al tipo que Kennard se encargaría de él, algo que no le gusta a Calvin, ya que el chico no tiene experiencia. Pero Eddie le dice que se tranquilice, ya que será divertido lo que pasará. Es por eso que el concejal Brown se sienta en la silla de Kennard y se toma unas fotos con Eddie y el chico. Jimmy sabe que no es una buena idea, por lo que trata de impedirlo, pero el político le dice que se tranquilice y deje que el mejor barbero haga su trabajo. Al escuchar esto, Isaac dice que en realidad él es el mejor barbero de la ciudad y se presenta con el concejal, alardeando de su talento. Al ver esto, Ricky le dice que en realidad no es tan bueno, por lo que ambos empiezan a discutir sobre las actitudes del otro, donde Isaac decide contarles a todos que lo vio besándose con Terry el otro día. Eso altera más la situación, al mismo tiempo que Terry le explica a Dinka que no fue nada, y el concejal aprovecha para usar la situación a su favor ante las cámaras. Calvin regaña a Isaac por decir eso enfrente de todos, a lo que este le dice que no le gusta cómo lo trata, ya que en corte Snappy lo tratarían mejor. Al escuchar esto, Calvin le dice que si no quiere estar allí, es mejor que se vaya, por lo que finalmente Isaac se va molesto del lugar. Luego del altercado, el político dice que la barbería sería una pieza fundamental en su gestión y vuelve a la silla para el corte, mientras Jimmy trata de impedirlo una vez más. El concejal le dice al chico que le corte un poco de arriba, pero Kennard, distraído, termina cortándole el cabello de mala manera ante todos, y es por eso que el político ataca al chico frente a las cámaras, para luego ser sacado de la barbería a la fuerza. Después de todo esto, Calvin mira en las noticias todo lo sucedido con el concejal, y aunque le parece divertido, también se lamenta por cómo terminó todo. Al mismo tiempo, Ricky va hasta la casa de Dinka a disculparse, pero este no abre la puerta y le dice que luego hablarían de eso. Ricky se siente mal, dejándole saber que lo sucedido con Terry fue un error, y lamenta haberlo hecho, ya que no quería lastimarlo. Es por eso que Dinka abre la puerta y le dice que no hay problema. Además le muestra que decidió salir con Shauna siguiendo su consejo, algo por lo que Ricky lo felicita. Más tarde esa noche, Calvin decide ir a hablar con el concejal, pero al llegar al sitio ve el auto de Quentin allí. Debido a eso entra a la oficina, donde ve cómo Quentin hace negocios con el político a cambio de dinero, algo que molesta a Calvin. Es por eso que el concejal Brown le dice que en lugar de juzgarlo, debería disculparse por lo sucedido en la barbería esa tarde. Quentin le pide al concejal que se calme, y le cuenta a Calvin que de hecho hablaban sobre él, ya que en realidad se dio cuenta de la importancia de la barbería en la comunidad, por lo que le cuenta que podría ser que corte Snappy nunca abriera, garantizándole que su barbería sería la única del sector. Al escuchar esto, Calvin pregunta sarcásticamente que si a cambio de eso no debe contar lo que vio, a lo que el concejal lo encara, diciéndole que en realidad no vio nada de manera amenazante. Quentin le dice que no se trata de eso, y lo único que tiene que hacer es hablar ante el consejo comunitario a favor de la expansión del comercio en el vecindario, para que sean autorizadas las compras y ventas de los demás locales tradicionales de la zona. Calvin sabe que es una oferta tentadora, y el concejal le dice que si logran hacerlo, significaría mucho dinero para la ciudad y también para él. Además, Quentin le deja saber que si hace lo que le pide, no solo le dejarán su barbería, sino que además le darán un bono de $200,000 que podría usar para el futuro de su hijo, algo que pone a pensar a Calvin, quien se va de la oficina, mientras los dos tipos celebran su victoria. Al día siguiente, cuando Terry sale de su casa, ve cómo Ricky la espera en su camioneta. La chica decide seguir de largo, mientras él se ofrece a llevarla al trabajo, ya que tienen muchas cosas de qué hablar. Terry se niega a irse con él, pero finalmente Ricky la convence, diciéndole que la dejará en la esquina para que no los vean llegar juntos. Ya estando en el auto, la chica le deja claro que no piensa meterse con un pandillero, a lo que Ricky le dice que no sabe de lo que habla. Pero Terry le responde que lo ha visto llegar tarde y durmiendo durante el trabajo, creyendo que está en malos pasos. Es por eso que Ricky toma su maleta y le entrega a la chica unos documentos que demuestran que en realidad actuaba extraño porque estaba estudiando para poder graduarse de la escuela, algo que sorprende a la chica, quien le pregunta por qué no le contó antes. Ricky le responde que sentía vergüenza y ya que lo consiguió no sabe lo que significa, a lo que Terry le dice que significa que le importa su vida y lo felicita diciéndole que está orgullosa. Finalmente Ricky le dice que le gustaba más la Terry enojada de antes, ya que para él era real, y terminan besándose en medio del tráfico. Por su parte, Calvin está visitando a Miss Emma, quien le cuenta que tendría que irse de la ciudad, ya que debido a las renovaciones en el vecindario, no podría pagar el aumento de la renta, por lo que resignada le dice que tal vez es la hora de retirarse.
aunque le deja saber que valió la pena cuidar de muchos pequeños, así como lo hizo con él, a lo que este le responde que el vecindario no puede perder a una mujer tan valiosa como ella. Más tarde en la barbería Calvin organiza todo, mientras Eddie llega más temprano que de costumbre. Aquí aprovecha para preguntarle a este qué lo motiva a seguir yendo todos los días a ese lugar después de tantos años. Eddie bromea con él y le dice que es por la silla gratis, pero en realidad le cuenta que en 1968 se desataron en el país unos disturbios por la muerte de Martin Luther King. Todo eso ante la mirada de Eddie y el padre de Calvin, quien estaba molesto por la situación, ya que según él, en lugar de destruirlo todo, deberían honrar la memoria del tipo. Eddie está de acuerdo con lo que dice y le responde que se irá a casa, ya que su novia Loretta piensa en irse de la ciudad, a lo que Calvin padre le dice que tenga cuidado en las calles. Pero en un momento ven como un tipo trata de tirar algo y destruir el negocio, por lo que Eddie, en lugar de esconderse, se le planta al tipo valientemente, poniendo su vida en riesgo para salvar de esta manera la barbería, dejándole saber a Calvin que desde ese día su padre le dijo que no tendría que pagar nunca más por su silla y lo trataba como si fuera un héroe, aunque en realidad Eddie le confiesa que siente que la barbería lo salvó a él, dándole una nueva oportunidad de vivir, así como lo hizo con Ricky un tiempo atrás, por lo que para él su vida empezó un 4 de julio, cuando su padre lo invitó a trabajar para él, algo que pone a pensar a Calvin. En medio de esto, Kennard entra a la barbería y les deja saber a ambos que se iría a trabajar a corte Snappy, agradeciendo la oportunidad sarcásticamente. Momentos después, todos trabajan como de costumbre, mientras Calvin está pensativo, hasta que finalmente dice que debe hacer algo y sale del lugar a tomar su auto, mientras se mira con Gina, quien lo saluda desde el salón de belleza. Al mismo tiempo, es la reunión de la asamblea, donde las personas del vecindario exponen su molestia por el proyecto de renovación, ya que los precios del sector se elevan cada vez más, haciendo más difícil la vida para ellos. En ese momento Calvin llega a la asamblea nervioso, y cuando uno de los concejales está a punto de dar el veredicto, este dice que tiene algo que decir. Calvin se acerca al micrófono ante la mirada del concejal Brown y Quentin, quienes creen que cumplirá con su parte del trato, ya que este dice que no está en contra del progreso del vecindario, debido a que es algo bueno para todos, pero no está de acuerdo de que este progreso sea acabando con los negocios tradicionales y haciendo más costosa y difícil la vida para las personas de la comunidad, por lo que debido a esto no se vendería por dinero, así como algunas personas que conoce, mientras se mira con el concejal Brown. Finalmente le deja saber al consejo que se siente mal al saber que personas que han dedicado toda su vida a aportar valor en el barrio, como Miss Emma, sean obligadas a irse a otro lugar, solo porque otros quieren ganar más dinero, dejándoles saber que se opone firmemente al proyecto de renovación, algo por lo que Miss Emma lo mira orgullosa, y el público aplaude su intervención. Quentin y el concejal se ríen sarcásticamente, mientras Jimmy se le acerca a Calvin y lo felicita por su discurso y por no venderse. Unos minutos después el consejo da el veredicto del caso, donde finalmente aprueban el proyecto de renovación, algo que lamentan las personas que quieren la comunidad y celebran los que prefieren el dinero, como Quentin y el concejal. Debido a todo eso en la noche, Calvin se ve decepcionado y preocupado por el futuro de su negocio, y al ver todo lo que compró para parecerse a corte Snappy se molesta, ya que no hace parte de la esencia del lugar, por lo que finalmente decide destruirlo. Por su parte, Eddie está a punto de tomar el tren a casa, pero de la nada se encuentra con Loretta 35 años después. Al acercarse, Eddie le reclama por haberse ido de la ciudad, sin entregarle su anillo de compromiso, algo por lo que ambos discuten y toman caminos separados, pero en realidad estaban bromeando y celebran encontrarse una vez más, después de tanto tiempo. Al día siguiente es la apertura de corte Snappy, donde Dinka y Eddie ven preocupados, mientras Jimmy se acerca a estos, contándoles que renunció a su trabajo, ya que no quiere ser parte de la corrupción. En ese momento al lugar, también llegan Terry y Ricky, por caminos separados, pero todos ya saben que están juntos, y Jimmy los molesta un poco, por lo que Terry lo insulta volviendo a ser la misma de siempre. Luego de esto, Calvin llega a la barbería molesto, donde los saluda, y luego se dirige a abrir su local. Al hacerlo, todos ven que retiró todo lo que había comprado y le preguntan por qué lo hizo, a lo que este le responde que si iban a caer ante corte Snappy, lo harían siendo auténticos, algo con lo que los demás están de acuerdo. En medio de esto, Jimmy le cuenta que renunció a su trabajo, a lo que Calvin le dice que no debió hacerlo, ya que también hay políticos honestos y él podría llegar a ser uno de ellos. En ese momento Isaac también llega y se disculpa con Calvin, pero este le dice que no hay problema, recibiéndolo de nuevo. Después de todo eso, todos se preparan para iniciar el día como de costumbre, al mismo tiempo que las personas entran a corte Snappy por curiosidad, y Quentin mira a Calvin burlándose de este. El tiempo pasa, mientras preocupados ven como nadie entra a la barbería, pero finalmente las personas empiezan a llegar como de costumbre, algo que los alegra, ya que la autenticidad y la importancia de ese lugar para el vecindario no se puede reemplazar con lujos. Todo esto ante la mirada de Quentin y el concejal, quien le dice que parece que el pueblo ha decidido que prefieren la barbería de Calvin. Quentin le dice que solo es un inconveniente, a lo que el concejal le deja saber que está solo de ahora en adelante, y continúa con su campaña política, ante la mirada de impotencia del tipo. La película termina con todos trabajando en la barbería como siempre lo han hecho, hablando sobre muchos temas y divirtiéndose, dejando ver la importancia de ese lugar, que es irreemplazable en la comunidad.